Me despidieron un miércoles, después del almuerzo. No hubo advertencias ni me llamaron a la oficina. Solo encontré una carta sobre la mesa. El texto era breve y tenía un lenguaje jurídico. Estaba firmada por la dirección y decía que mi salida se debía a la violación de la política interna de interacción de la empresa. Pero la verdad era diferente. Todo era mucho más simple y desagradable. Me negué a firmar un informe financiero falsificado que debía ocultar unos gastos no declarados de un directivo. Esa práctica era común. Todos la conocían y guardaban silencio. Yo decidí no hacerlo. Nadie me defendió. Nadie intentó convencerme. Solo me apartaron del camino. Cuando salí del edificio, el cielo ya estaba oscuro. La ciudad se veía distinta. Me sentía como una espectadora que acaba de salir de una película mala. Algo desorientada, con la impresión de haber perdido el tiempo, pero también con una sensación de libertad. En las manos llevaba una carpeta con documentos. En la cabeza solo quedaban frases que nunca dije. Caminé durante horas. No tomé un taxi. Solo avancé sin un plan claro. Mis pasos eran automáticos. Esa noche, Lucas y yo estábamos sentados en la cocina. Nuestras miradas eran tensas. Parecía que los dos teníamos algo importante para decir, pero no sabíamos cómo empezar. Él tardó en hablar. Luego suspiró. Y dijo con voz tranquila que ya no me reconocía y que se sentía cansado de estar cerca sin entender que estaba apoyando. No sonó como una queja. Más bien fue una confesión. No supe qué responder. No hubo discusión. No intentamos aclarar. Nada. Él empacó algunas cosas en una mochila, dijo que se iría a casa de un amigo por unos días y se fue. Pasaron los días. Luego una semana. Y quedó claro que no pensaba volver. Yo tampoco le escribí. El apartamento, donde habíamos vivido juntos más de 3 años, se volvió sofocante. Todo parecía fuera de lugar. Las cosas que antes tenían valor ahora solo causaban incomodidad. Intenté ordenar, mover muebles, cambiar el orden de los estantes, como si eso pudiera arreglar algo. Pero no funcionaba. Los ruidos se volvieron insoportables. El sonido del refrigerador, el ascensor, el agua del grifo. El silencio también era extraño, como si pesara en el aire. Me acordé de la casa de la tía Ana en Santa Marta. Desde que ella murió, nadie volvió allí. Yo todavía tenía las llaves. No le conté a nadie. Empaqué algo de ropa, mi portátil, unos libros. Puse al perro en su transportín y salí temprano para evitar preguntas de los vecinos. No tenía billete de vuelta. La casa me recibió con humedad y olor a encierro. Dentro hacía frío. El piso de madera crujía. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Esa primera noche dormí en el sofá del salón, con el abrigo puesto. Me envolví en una manta de lana que olía a papel viejo. Me desperté temprano. Afuera cantaban unos pájaros. Un rayo de luz entraba por la ventana. Fue una sensación extraña, pero no era angustiante. Nadie me veía. Nadie me pedía explicaciones. Y lo más importante era que no tenía que hablar. En la tienda del pueblo me atendió una mujer mayor. No me preguntó nada. Solo pesó el pan, midió los granos y asintió cuando le pregunté si la panadería abría todos los días. Enseguida entendí que en este lugar nadie se entromete. Lo valoré mucho. Nadie me presionaba. Por primera vez no sentí culpa por guardar silencio. No busqué empleo. No respondí a los mensajes de mis colegas. Mis días se llenaban con tareas sencillas. Lavaba cortinas. Quitaba papel tapiz. Limpiaba estantes. Arreglaba la cerradura del trastero. Por las noches escribía en un cuaderno. Solo anotaba lo que había hecho, cómo estaba el clima, pensamientos que no desaparecían. No era un diario. Era un recordatorio de que seguía aquí. Que los días no pasaban sin sentido. Una semana después me di cuenta de que ya no esperaba noticias. No pensaba en si Lucas iba a llamar o a aparecer en la puerta. Y si lo hacía,
No estaba segura de querer abrirle. No fue una crisis ni un nuevo comienzo. Fue más bien una pausa. Un momento donde todo lo innecesario se había ido. No era una salvación. Pero por fin se podía respirar con calma. A la noche siguiente, regresaba del pozo con 2 cubos de agua. Vi a un hombre desconocido junto a la verja. Llevaba una chaqueta oscura y una mochila. Se mantenía a cierta distancia. No hacía movimientos bruscos. Me miraba con atención mientras me acercaba. Cuando dejé los cubos en el suelo, habló con voz tranquila y cansada. Dijo que se llamaba Salvador. Que venía por la carretera y su coche se había quedado atascado más adelante. No tenía señal en el teléfono ni lugar donde pasar la noche. Me preguntó si podía dormir al menos en el cobertizo. Me quedé en silencio un momento, intentando evaluar la situación. No noté señales de peligro. Él no presionaba. No pedía nada con insistencia. Solo esperaba, como alguien que ya ha perdido la esperanza. Le dije que podía quedarse una noche. Solo para dormir. Sin compromisos, me ayudó a entrar el agua. Luego encendió la estufa sin pedir instrucciones. Sus gestos eran cuidadosos. No invadía. No hacía preguntas. Se notaba que respetaba el espacio. Le ofrecí una manta y un lugar donde dormir. Preparé té. Nos sentamos sin hablar. En un momento, cuando me levanté para llevar las tazas, me tocó la mano suavemente y me dio un beso. Fue tan inesperado que no supe cómo reaccionar. Él bajó la mirada enseguida y no volvió a acercarse. A la mañana siguiente me despertó el aroma a café. Ya estaba en la cocina. Había preparado 2 tazas. Se sentó como si nada hubiera pasado y dijo que se quedaría 1 o 2 días más. Cerca había personas que necesitaban ayuda con la electricidad. Yo no respondí. Pero dentro de mí surgió una pregunta. ¿Por qué aceptaba su presencia en un lugar donde recién empezaba a sanar? Durante el día trabajó en la casa. Ordenó la leña. Limpió el desván. Quitó una antena rota del techo. Hacía todo con calma. No buscaba reconocimiento. No esperaba gratitud. Solo cumplía su tarea. Nuestras conversaciones eran breves. Preguntas sobre herramientas. Comentarios sobre las tareas. Un agradecimiento después de la cena. Pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Era una especie de respeto compartido. Como si los dos comprendiéramos bien los límites del otro. Por la noche, él leía un periódico viejo que encontró. Yo ordenaba cosas en la cocina. Pensé que no sentía miedo. Eso era nuevo. Porque normalmente, una situación así con un desconocido sería motivo de alerta. Pero esta vez no era así. Y no sabía explicar por qué. En los días que se suponía serían temporales, Salvador no se fue, aunque yo nunca le pregunté directamente si planeaba quedarse más tiempo. Parecía que ambos evitábamos formular cualquier cosa que requiriera una decisión. Al principio. Dijo que tenía que terminar un trabajo en el pueblo vecino, luego mencionó que en la ciudad le esperaban encargos la semana siguiente, pero de alguna manera cada noche volvía a mi casa, con verduras, con guantes nuevos para trabajar, con una linterna que compró para instalar en el patio. Noté que poco a poco las cosas en la casa empezaban a cambiar, y no sucedió de golpe, sino como si viniera desde adentro. Primero, movió algunos frascos en la repisa de la cocina, diciendo que así era más cómodo porque estaban más cerca de la estufa. Luego trasladó las herramientas a otra habitación, explicando que ahí no estorbarían. No pedía permiso. No preguntaba si a mí me parecía bien, simplemente actuaba como si ya le correspondiera una parte de ese lugar. Un día entré al dormitorio y vi que el viejo armario, que estaba tambaleante en una esquina desde el día en que llegué, ahora estaba fijado a la pared con escuadras metálicas. Salvador dijo que no podía seguir viendo cómo estaba a punto de caerse. Más tarde apareció con una alfombra nueva. Sabía perfectamente que nunca hablamos de eso, porque yo no lo habría aprobado, pero él, como siempre, dijo tranquilamente, pensé que sería más acogedor si cambiamos un poco el suelo. Ahora. Este espacio no es solo tuyo, y ambos debemos sentirnos cómodos. No sabía cómo reaccionar correctamente,
No era una violación brusca de límites, ni siquiera un intento abierto de apropiarse de algo. Pero en esos pequeños cambios se sentía una tendencia que me inquietaba, porque parecía que cada nueva repisa, cada pequeño objeto que él acomodaba en la casa, la hacía menos mía y más compartida. Me descubrí a mí misma ya sin detener la mirada en las cosas con las que solía tener recuerdos, habían sido movidas, reemplazadas por objetos nuevos, que no tenían ninguna relación conmigo, cuando me llamó una amiga de la ciudad y empezó a preguntar cómo estaba, si pensaba volver pronto. Salí al patio para no hablar delante de él, y por primera vez me di cuenta de que evitaba hablar delante de Salvador no porque él escuchara, sino porque yo no quería que me oyera. Eso me hizo pensar en por qué había empezado a ocultar mis conversaciones, y qué era lo que había cambiado, no en él, sino en mí, porque antes no solía mirar a los lados cuando hablaba con personas cercanas. Esa misma noche, cuando él tomó mi taza favorita del armario de la cocina, se sirvió café y se sentó a mi lado con el gesto tranquilo de alguien que se siente en casa, entendí que mi espacio ya había dejado de ser solo mío, no por completo, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y lo más desagradable fue que no ocurrió porque alguien me obligara al cambio, sino porque yo misma lo permití poco a poco, sin decir ni una palabra. 2 semanas después de la última conversación con Lucas, recibí una notificación del banco que al principio me pareció algo rutinario. La abrí sin mucha expectativa, pensando que tal vez era un error o un recordatorio banal sobre la fecha de vencimiento de una tarjeta. Era un extracto de una cuenta conjunta que alguna vez abrimos cuando planeábamos renovar el apartamento, porque nos parecía más cómodo. Entonces creíamos que no había nada que ocultarnos, confiábamos el uno en el otro, y todo parecía sencillo. Había olvidado por completo esa cuenta, y no me sorprendió que siguiera activa, pero la lista de transacciones me hizo detener la mirada. Entre las compras aparecían alimentos, gasolina, farmacia, todo parecía común, hasta que vi algunos gastos que resaltaban presosamente por su cotidianidad: un aporte a un centro médico infantil, una inscripción en un estudio para bebés, el pago de una consulta con un especialista en desarrollo temprano. Los nombres de los lugares me resultaban familiares. Era justo esa zona donde alguna vez habíamos pensado en comprar una casa, cuando aún bromeábamos sobre el futuro y comparábamos jardines que solo habíamos visto en fotos. Me quedé mirando esas líneas, intentando entender si realmente estaba leyendo lo que creía, y en un instante me invadió una comprensión fría, precisa. Lucas se había convertido en padre. No sabía con quién estaba ahora, ni cuándo había pasado, no tenía ni siquiera el nombre de esa mujer, pero todos los detalles encajaban en una imagen lo bastante clara como para no necesitar explicaciones. No lloré, no me senté en el suelo ni grité, simplemente cerré con calma el navegador, en el que había intentado verificar los nombres de las clínicas, apagué la laptop y fui a la cocina, donde aún quedaba un trapo sin recoger en el fregadero. Me puse a fregar el suelo, sin rabia, sin pensamientos, solo de forma mecánica, metro a metro, presionando con calma la mopa, sintiendo cómo el agua limpiaba el polvo de las baldosas, pero no cambiaba nada en mi cabeza. Esta casa, en la que ahora vivía, ya no era un refugio, pero tampoco era un lugar que pudiera llamar ajeno. Era un espacio de tránsito, donde existía mientras todo alrededor cambiaba, no por mi iniciativa, no por mi voluntad. Comprendí que no tenía ningún derecho a exigirle nada a Lucas, porque él no había prometido volver, no había dejado frases sin terminar, simplemente se fue cuando sintió que no podía más. Y yo lo acepté, no porque me hubiera vuelto más fuerte, sino porque ya no quedaba nada por lo que valiera la pena luchar. Ya no buscaba respuestas, porque ninguna habría cambiado nada. Yo no formaba parte de su nueva historia, no tenía un rol allí, no estaba en la puerta con una maleta. No le llamaba de noche para preguntarle cómo había pasado. Mi voz hacía tiempo que no sonaba en sus oídos, mi nombre ya no era mencionado en sus conversaciones, tal vez incluso mi número había sido borrado o guardado sin foto. Y eso no era dolor, ni ofensa, ni traición, era una realidad simple y seca, en la que una historia había terminado, y otra había comenzado sin mí. Recogí el trapo, vacié el balde, apagué la luz y me fui a dormir, sintiendo no vacío, sino algo parecido al cansancio después de un día largo, cuando no pasó nada afuera, pero por dentro cambió todo. Y no sabía quién era ahora, pero sí sabía exactamente quién ya no era. Aproximadamente 3 semanas después de que Salvador se instalara definitivamente en la casa, aunque nunca lo acordamos abiertamente, apareció un coche nuevo en el patio. De él bajó un hombre con un abrigo oscuro y un rostro típicamente citadino, con esos rasgos que delatan a alguien acostumbrado al orden, la precisión y a estar siempre medio paso adelante.
se acercó a la verja sin esperar invitación, se presentó cortésmente como Enrique, hermano de Salvador, y sin rodeos me dijo que venía, simplemente a comprobar si su hermano otra vez había decidido perderse entre cosas domésticas en vez de cumplir con lo que había planificado. Su conversación con Salvador, que escuché desde la ventana abierta, fue sorprendentemente tranquila, sin emociones, pero cargada de una tensión antigua, de esas que se sienten aunque no se expliquen. Se notaba que había una historia entre ellos, una historia que ambos conocían de memoria, una historia que se repetía. Resultó que, después de su divorcio, Salvador tenía la costumbre de aislarse en lo doméstico, desaparecer en pueblos ajenos, en las vidas de otras personas, ayudando con techos, baldosas, caños, cosas que no requerían cercanía, pero le permitían sentirse útil. Enrique ya lo había rescatado antes de deudas, de las consecuencias de proyectos mal cerrados, y, al parecer, era el único capaz de decirle directamente que Salvador no era solo un buen hombre, sino también alguien que, a menudo, huía en lugar de quedarse. Para mi sorpresa, Enrique y yo conectamos con facilidad, y no vi ningún doble sentido en ello. No se comportaba como alguien que vino a juzgar, criticar o buscar problemas. Tenía una energía firme y tranquila que te llevaba a hablar con honestidad. Por la noche, los dos nos sentamos en la galería con una taza de té, hablamos de ciudades que habíamos visitado, de libros que leímos en la escuela, del tiempo y de cómo cambia con los años. En esas conversaciones no había coqueteo, ni silencios que pidieran más, todo fluía naturalmente, como entre personas que coincidieron en el mismo lugar y decidieron pasar ese tiempo con respeto mutuo. Enrique vino varias noches seguidas. Después de terminar sus cosas en la ciudad, dejaba el coche fuera de la verja, pasaba algunas horas en la galería conversando conmigo y siempre se marchaba, a menudo sin aceptar ni siquiera un té de despedida. No se quedaba a dormir, no. Dejaba pertenencias, no actuaba como un huésped que se está instalando. En su presencia no había insistencia, solo encuentros breves, y fue justamente en esa regularidad donde comencé a notar que su silencio no era casual. La noche siguiente, cuando Salvador fue al mercado y volvió tarde, nos quedamos los dos solos. La conversación fue más profunda de lo habitual, porque tocamos esos temas que generalmente se evitan: miedos, dudas, pérdidas. Cuando le dije que no estaba segura de estar haciendo lo correcto, porque había empezado a esconder mis pensamientos, incluso de mí misma, me miró con atención, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Nos quedamos callados. Y entonces, sin previo aviso, pasó algo que no estaba planeado: un beso. No fue apasionado, ni largo, ni tuvo continuación. Pero ocurrió. Yo respondí, no porque lo deseara, ni porque estuviera unida a él, sino porque no sentí culpa. Y eso fue lo más inesperado. No sentí que estuviera traicionando a nadie, ni que estuviera cruzando un límite. Todo fue extrañamente sereno, como cuando haces algo que ya decidiste por dentro, aunque aún no lo hayas dicho en voz alta. A la mañana siguiente, cuando los tres desayunábamos en la misma mesa, actuamos con total naturalidad, como si nada hubiera pasado. Enrique ya no se quedó hasta tarde, no volvió a salir a la galería, no hizo preguntas. Salvador no parecía alerta, no notó ningún cambio. Y yo entendí que entre Enrique y yo surgió esa complicidad silenciosa que ocurre entre adultos, no porque teman las consecuencias, sino porque ya están acostumbrados a vivir sin explicaciones, y aunque no planeaba continuar nada, ni construir escenarios, por primera vez entendí claramente que la presencia de una persona en casa no cancela las miradas de otra, y que todo lo que parece tranquilo por fuera puede tener varios niveles de tensión por dentro, de los que es mejor no hablar. Hasta que ya no se pueda más. Unos días después, el teléfono sonó justo cuando estaba limpiando el suelo de la galería. Las llamadas eran raras últimamente, así que incluso el breve zumbido me hizo quedarme quieta unos segundos. En la pantalla, Beatriz. Mi prima lejana, con quien nos habíamos visto solo unas cuantas veces en reuniones familiares, siempre de paso y sin profundidad. No solíamos hablar. Hola, dijo casi de inmediato. Necesito ir a verte. Mañana. En persona. No puedo explicarlo por teléfono, pero, es importante. Su voz era firme, pero percibí algo que antes no estaba, un tono en el que ya no quedaba espacio para preguntar: ¿y para qué? Asentí sin entender por qué. Demasiadas cosas habían pasado últimamente como para tener energía de ponderar. A la mañana siguiente, justo a las 10, llegó al portón. Aspecto contenido,
movimientos rápidos, un abrigo que parecía demasiado para este entorno, como si hubiera venido a una reunión oficial, no a ver a una pariente. Desde la puerta trasera del coche salió una niña. Pequeña, con un suéter sencillo, espalda recta y un rostro donde no se leía nada. Solo se quedó de pie mientras Beatriz sacaba una mochila pequeña. Esta es Alejía. Mi hija. Tengo que ir al extranjero. Un tratamiento. Es serio, pero no mortal. Solo que no sé cuánto tiempo tomará. Una semana, tal vez 2, la miraba a ella, a la niña al lado, a la mochila que ya había dejado junto al umbral, y no podía ordenar mis pensamientos. En los últimos meses, perdí mi trabajo, me separé de mi pareja, me mudé a una casa ajena, permití entrar a un desconocido en el espacio que apenas empezaba a dominar, le permití quedarse, y luego a otro más, y aún no había logrado entender cómo todo esto había pasado. Yo, empecé a decir, pero no sabía qué quería decir exactamente. No te le estoy dejando. Solo te pido. Aquí es tranquilo. Es seguro. Y no tengo más opciones. Ella, es difícil, pero no problemática. Solo no confía de inmediato. Como nosotras, no había histeria en su voz, pero tampoco afecto. Solo cansancio y una decisión firme, ya en marcha. Volví a mirar a la niña, no se aferraba a su madre, no se escondía detrás, no me miraba, solo esperaba que todo terminara. Está bien, dije tras una pausa que pareció más larga de lo que fue en realidad. Beatriz asintió brevemente. Ni siquiera se despidió como corresponde, solo se inclinó hacia su hija, le susurró algo al oído y se fue rápido al coche. El auto desapareció del camino en menos de un minuto. Me quedé con una niña que no me debía nada y a la que yo no había prometido nada. No hablamos. Ella entró sola en la casa, se quitó los zapatos y se sentó en una silla de la cocina. Sin miedo, sin curiosidad, solo con una calma concentrada, de esa que no se espera en una niña de 8 años, preparé el almuerzo en silencio. Ella comió despacio pero sin quejarse. No preguntó quién era yo. No dio las gracias. No pidió explicaciones. Y, curiosamente, eso me alivió más que cualquier gesto de cortesía. Durante los primeros días apenas interactuamos. Ella dibujaba en un cuaderno, hacía cuentas, respondía con un gesto o silencio a mis palabras. Yo le daba espacio. Yo misma necesitaba espacio, al menos para entender cómo había sucedido todo esto, y por qué, en algún momento, simplemente dejé de resistirme a los acontecimientos, que seguían siendo inesperados, pero cada vez menos chocantes. La cuarta noche, mientras yo limpiaba la mesa después del té y ella seguía dibujando en su cuaderno, de repente levantó la cabeza y dijo con calma: yo no te elegí. Pero si ya estoy aquí, ¿podemos no gritarnos? Su voz era baja, sin entonación. Pero en ella había más madurez de la que escuché en muchos adultos. La miré y asentí en silencio. Porque todo lo que podía decir, ya estaba claro. Pasó una semana, luego unos días más. Escribí a Beatriz varias veces, la llamé, dejé mensajes de voz, sin respuesta. El teléfono, apagado o fuera de cobertura. Al principio pensé que solo estaba posponiendo, demorando. Después, que algo lo impedía. Pero ahora ya no parecía un retraso. No planeaba volver pronto. Y tal vez no planeaba volver en absoluto, no sabía cómo sentirme al respecto. Empezó a crecer en mí una rabia, no hacia la niña, ni hacia la situación, sino hacia mí misma. Luego, hacia ella, que me impuso esta responsabilidad sin preguntar, simplemente dejándola como si fueran cosas a guardar. Luego dejé de buscar excusas y simplemente me adapté al nuevo ritmo. Cocinaba un poco más, compraba víveres considerando sus gustos. Agregué una toalla más en el baño. Cambié la bombilla de su cuarto. A veces me preguntaba si podía hacer algo, lavar fruta, acomodar platos, pedir la receta que yo no alcanzaba a explicar. No todos los días, no insistente. Solo empezó a estar en esta casa no como invitada, y yo también, no es que me acostumbrara. Pero cada día me sorprendía un poco menos de que estuviera aquí. La vida con una niña comenzó poco a poco a convertirse en costumbre. No en armonía ni en idilio, sino simplemente en repetición. Cocinaba una porción más, tendía la ropa teniendo en cuenta sus prendas,
compraba pasta sin trozos de verduras. Porque Alejía los quitaba del plato. Ya hacía su cama sola, preguntaba cuándo era mejor lavarse el cabello, a veces incluso mostraba sus dibujos, no con palabras, solo mostrándolos. Salvador volvía del trabajo, traía pan, a veces arreglaba algo pequeño. Los tres cenábamos juntos, no todos los días, no con horario fijo, pero de forma natural. No pensaba en el futuro, no buscaba profundidad. Pero sentía que, por fin, ya no dolía respirar. Una noche, mientras ordenaba la mesa del salón, recogiendo cuadernos y lápices, encontré una hoja que se había deslizado entre los libros. En ella, un dibujo típico infantil, varias figuras, manchas de colores, césped, algo que parecía una casa. Una mujer parecida a mí y dos hombres. Los tres juntos. Y arriba, un pequeño corazón. Sin nombres, sin firmas, solo como una cabeza infantil imagina él, juntos. No alcancé a guardarlo cuando Salvador se acercó y miró por encima del hombro. Somos nosotros, supongo, respondí. Alejía dibuja todo el tiempo. No. Explica, solo deja sus dibujos en cualquier parte. Él miró unos segundos más, luego volvió a dejar la hoja en su sitio. Ella ve mucho, dijo. Y no se inventa nada, no hablamos más de eso. Seguí lavando los platos, él arreglaba algo en la cocina. La noche pasó como siempre. Sin escenas. Pero había una sensación, algo ya no encajaba. A la mañana siguiente, después del desayuno, dijo, me voy. Unos días. Necesito cambiar de aire. Y pensar un poco, asentí. No porque quisiera que se fuera. Pero tampoco tenía nada que decir para que se quedara. No éramos pareja. Pero ya vivíamos como quienes han empezado a construir algo. ¿Estás enojado por el dibujo? Pregunté antes de que saliera por la puerta. No. Es solo que casi había llegado al punto de confiar en ti. Y ahora tengo que retroceder un poco. No estoy seguro de si volveré a ir en esa misma dirección. Alejía estaba en el pasillo, agarrando el pomo de la puerta. No preguntó, no pidió, no se giró, solo miraba como Salvador se echaba la mochila al hombro. ¿Olvidaste la linterna?, dijo ella cuando ya se ponía la chaqueta. Él se detuvo, la miró y sonrió. Me las arreglaré sin ella. Luego me miró a mí. Sin reproches, sin preguntas. Solo como quien quiere recordar, no convencer. Cuando se fue, Alejía se quedó un momento más parada y luego preguntó con calma, ¿ahora vas a lavar los platos sola? Supongo que sí, asintió y se fue a su habitación. La oí mover la silla para acercarla más al escritorio. Teníamos el acuerdo de que la silla debía quedar recta, y en ese momento pensé, al menos ese acuerdo todavía se mantiene. Pasaron un poco más de 3 semanas desde que Salvador se fue, y con cada día su ausencia se sentía menos como una pérdida y más como una pausa que empezaba a volverse algo definitivo. No lo llamé, no intenté averiguar dónde estaba, aunque más de una vez me descubrí yendo hacia la ventana justo a la hora en que solía volver del trabajo o del mercado, como si el cuerpo aún recordara que alguien estaba por entrar y preguntar si quedaba algo para la cena. Pero cada vez la puerta seguía cerrada, y el único sonido estable en la casa era la voz de Alejía leyendo en voz alta sus anotaciones, como si quisiera asegurarse de que alguien la escuchaba. Incluso si no respondía, aprendí a vivir con él. Nuevo ritmo, a colocar las cosas en sus lugares sin que alguien las moviera sin preguntar, a cuidar a la niña que cada día hablaba un poco más y huía un poco menos del contacto, y a no pensar en las partes de mí que se habían quedado en preguntas sin hacer. No esperaba nada, ni su regreso, ni disculpas, ni explicaciones, pero una noche, cuando justo terminaba de colgar ropa en el ático, escuché el sonido familiar de un motor que se acercaba por el camino de tierra. No corrí a la puerta, no atravesé el patio, simplemente me quedé de pie, esperando a que entrara por su cuenta. Salvador llegó sin maletas, con sus jeans y chaqueta de siempre, un poco más delgado, con una mirada que ya no buscaba excusas. No dijo hola enseguida, durante unos segundos, simplemente miró a Alejía, que al verlo no huyó, pero tampoco corrió a abrazarlo. Luego, lentamente, como pesando cada palabra, dijo, pensé que esta ya no era mi casa. Y tal vez así sea. Pero esta niña no tiene la culpa de que entre adultos no haya funcionado. Ella no eligió esta situación. Y no puedo desaparecer solo porque se volvió incómodo. Yo guardé silencio, porque sus palabras no requerían respuesta,
no eran un gesto de reconciliación, sino un intento de definir una nueva forma de estar presente, en la que ambos pudiéramos quedarnos sin fingir que todo puede volver a ser como antes. Asentí y, sin apartar la mirada, respondí, no hagamos como si fuéramos pareja. Eso no sería verdad. Pero si los dos estamos dispuestos a ser responsables por lo que ya empezó, podemos ponernos de acuerdo sobre lo cotidiano. Sin más. Sin compromisos que no queramos. Pero con la claridad de que la niña no está entre nosotros. Está por encima de nosotros. Él estuvo de acuerdo de inmediato, sin dudar, como si justo esas palabras le hubieran hecho falta todo este tiempo. No. Hablamos del dibujo, ni mencionamos a Enrique, ni desmenuzamos errores, cada uno guardó lo suyo, no porque fuera lo correcto, sino porque ya no era relevante. Simplemente nos sentamos a la mesa, hicimos una lista de compras, repartimos tareas, quién saca la basura, quién cocina, quién recoge el correo. Nos convertimos en un equipo, no en una pareja, no en una familia tradicional, no en enamorados, sino en personas que, pese al cansancio y la experiencia, decidieron no dejar sola a una tercera frente al mundo adulto. Alejía colocó en silencio una taza de té frente a cada uno y volvió a su mesa. No dijo nada, pero por la forma en que respiraba tranquila esa noche, supe que su mundo era un poco más estable que ayer. Y esta vez no porque alguien prometió quedarse para siempre, sino porque alguien realmente volvió, no por alguien, sino por ella. Pasó otro mes, y Beatriz no apareció, no escribió ningún mensaje, no respondió a ninguno de los correos que envié a su antigua dirección, esperando aunque fuera una breve explicación, alguna señal de que planeaba volver. En su lugar llegó un sobre con un sello oficial, que contenía documentos en los que solicitaba formalmente que se me asignara la tutela temporal de Alejía, hasta que ella regresara o tomara otra decisión. Ninguna explicación personal, ni una nota escrita a mano, solo formularios fríos y oficiales, que dejaban claro que la situación ya se había resuelto sin mí. Cuando tenía esos papeles en las manos, con los dedos apenas temblando, no por emoción, sino por una presión interna silenciosa, no sabía si debía enfadarme o asustarme, porque en realidad sentía ambas cosas al mismo tiempo. No había pedido esa responsabilidad, no me había preparado para ella, no había hecho ningún curso, no tenía experiencia, salvo un instinto que me decía que rechazarla ahora sería una traición, no hacia Beatriz, sino hacia esa niña, que ya había comenzado a confiar en mí, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Ese mismo día, cuando la cocina estaba en silencio después de la cena y en el aire flotaba el olor a canela del pastel que habíamos horneado juntas, saqué los documentos del cajón y los puse sobre la mesa, sin saber si debía hablarlo directamente. Ella estaba al lado, dibujando un nuevo esquema. Observé atentamente su rostro concentrado, ese que nunca pedía más de lo necesario, y en algún momento comprendí que todo ya estaba decidido, no por los papeles, sino por la vida cotidiana. Por las cosas ordenadas, por las conversaciones antes de dormir y por el acuerdo silencioso de no gritarnos. Cuando empecé a hablar, mi voz era más baja de lo habitual, casi ajena. Alejía, tú sabes que yo no soy tu mamá. Y no intento serlo. Pero hoy llegaron unos documentos donde dice que debo ser temporalmente responsable por ti, hasta que tu mamá vuelva. Eso significa que, ante la ley, debo tomar decisiones por ti. Pero si no quieres, si eso te incomoda, no te voy a obligar. Ella no respondió de inmediato. Tomó un marcador, subrayó una línea más en su esquema, luego se levantó y dijo, yo puedo cuidarme sola. Pero es mejor si hay alguien. No pude decir nada. Porque justo en ese instante entendí que todas mis dudas, todos los miedos que repasaba cada noche antes de dormir, no significaban nada si a mi lado había alguien que ya me veía como punto de apoyo. Entonces simplemente me senté a la mesa, firmé los papeles y dejé las dudas a un lado, no porque de pronto me sintiera lista, no porque supiera cómo iba a hacer todo, sino porque, en esta situación concreta, yo era la única que podía hacerlo. Salvador, que entró a la cocina un poco más tarde y los vio sobre la mesa, no preguntó nada. Solo acarició la cabeza de Alejía, me guiñó un ojo y se fue al taller. Y en ese segundo sentí que los tres nos habíamos convertido en un solo eslabón, no una familia en el sentido tradicional, no una construcción ideal, sino tres personas que se quedaron juntas no por obligación, sino por la decisión de quedarse, incluso cuando habría sido más fácil irse. Ya habían pasado varios meses desde que Salvador y yo acordamos un tipo de convivencia que no incluía romanticismo, sino se basaba únicamente en la responsabilidad, el respeto mutuo y la decisión de no huir cuando las cosas se ponían difíciles.
Realmente no nos tocábamos, dormíamos en habitaciones separadas, no fingíamos ser pareja, pero en cada uno de nuestros gestos ya había rutina, esa que se forma cuando dos personas comparten los días sin competir por quien importa más. Simplemente haciendo cada uno su parte. Aprendimos a ser compañeros, en silencio repartíamos las compras, decidíamos quién recogía los documentos del correo, quién fregaba el suelo, y quién ayudaba a Alejía con el horario de la próxima semana, y fue en esa estabilidad, en ese día a día aparentemente sólido, que ocurrió un momento que sacudió el equilibrio, no de forma brusca ni obvia, sino casi imperceptible, como una grieta en la pared que estuvo allí mucho tiempo y un día se hace visible. Ocurrió por casualidad, buscaba un archivo en su computadora relacionado con las declaraciones fiscales, porque por fin decidimos resolver el tema de los servicios a nombre de la tía. Y fue entonces cuando noté una ventana de mensajería abierta. Que él no había cerrado, una conversación con una mujer llamada Vanessa, que había tenido continuidad en las últimas semanas, no buscaba nada comprometedor, no revisé nada íntimo, solo leí los últimos mensajes, y sentí que, aunque no había coqueteo ni erotismo ni promesas, en cada frase había un tono que no podía calificarse como puramente amistoso. Hablaban del pasado, se reían de bromas que solo ellos entendían, compartían pensamientos que normalmente uno guarda dentro, no era una traición física, pero sí algo que creaba una sensación de paralelismo emocional, en el que él ya no estaba completamente aquí. Por la noche, mientras recogíamos la cocina y Alejía se había ido a su cuarto, no hice una escena, no busqué una introducción dramática. Simplemente me senté a la mesa y, mirándolo directamente a los ojos, pregunté, ¿todavía hablas con tu ex? Salvador, sin dejar de doblar una servilleta, asintió, como si fuera algo cotidiano que no merecía discusión. Luego, casi al instante, respondió sin intentar justificarse, es una persona que me conoce. No se trata de amor, ni de querer volver a algo. Es simplemente un vínculo en el que puedo ser yo mismo sin tener que explicarme. Y tú eres la persona con la que cada día aprendo a ser de nuevo. Sus palabras no me hirieron, pero sí colocaron ciertas piezas con claridad dentro de mí, y no quería competir con el pasado, no quería ser un experimento, ni un campo de entrenamiento. Ni pasarme la vida demostrando que una nueva vida merece atención. Le dije con calma, entonces, si realmente quieres quedarte aquí, cierra esa puerta por la que entras todos los días a lo que ya fue. Porque yo no pienso ser una persona provisional mientras tú vives emocionalmente en otro lugar, no discutió. No se ofendió, no intentó convencerme, solo tomó el teléfono, abrió el chat en silencio y lo borró. Luego volvió a fregar los platos y dijo una sola frase, sin dramatismo, pero con una firmeza que no había escuchado antes, me quedo. Pero ya no porque no tenga a dónde ir, sino porque quiero estar aquí, con ustedes, y esta vez le creí. No porque prometiera algo, sino porque lo hizo sin aspavientos. Y en eso no había romanticismo, sino la decisión firme de un adulto de quedarse en una realidad que no es perfecta, pero sí verdadera. Había pasado exactamente un año desde el día en que llegué por primera vez a la casa de mi tía, con una maleta llena no de cosas, sino de decepciones, dudas y la total incapacidad de imaginar qué sería lo siguiente. En ese tiempo, nuestra convivencia con Salvador y Alejía se volvió tan organizada que ya no hablábamos de reglas, cada uno sabía quién se levantaba primero, quién ponía la tetera, quién revisaba el correo y quién sacaba la basura. Y nada de eso tenía que ver con una vida perfecta, pero sí con una existencia normal. Sostenida no por promesas sino por acciones constantes. Volví a enseñar en línea, regresé a las matemáticas, grabé varios cursos para alumnos de secundaria, y aunque al principio temía no estar a la altura, pronto descubrí que tratar con fórmulas que siguen la lógica era mucho más sencillo que con personas que no siempre actúan de forma previsible. Salvador acondicionó un pequeño taller en el trastero y trabajaba con madera, no como pasatiempo, sino como ingreso. Y ya tenía varios clientes en la zona que sabían que trabajaba con precisión, a tiempo y en silencio. Alejía asistía a clases virtuales, tenía su horario, su habitación con su propia cama, una amiga con la que hablaba por videollamada, y una pizarra donde dibujaba sus esquemas preferidos, cada vez con menos flechas negras y más marcas de colores. Discutíamos, por tonterías, por cansancio, porque alguien olvidó comprar pan o dijo algo en mal tono, pero nunca, ni una sola vez, después de una discusión, nadie hizo las maletas, se fue, ni cerró la puerta de un portazo. Todos nos quedábamos. Guardábamos silencio, a veces durante horas, a veces toda una tarde, pero luego volvíamos a hablar, no pedíamos perdón cada vez,
porque los tres entendíamos que vivir juntos no se trata de disculparse todo el tiempo, sino de no destruir lo que se ha construido. Incluso cuando incomoda, a veces los observaba, a Alejía leyendo en voz alta una receta de un libro, mientras Salvador medía tablones en la despensa, y pensaba que parecía una escena de otra vida, de esas que alguien decide mostrar fuera de cámara, sin luces, sin montaje ideal, pero con algo imposible de fingir. No hablábamos de amor, ni yo, ni él, ni la niña, que ya había aprendido a no preguntar si alguien se iría mañana. Pero los tres sabíamos que aún estábamos aquí. Y eso era suficiente. No idealizaba nuestra casa, se dañaba la instalación eléctrica, el techo goteaba, el café se acababa en el peor momento, y el congelador volvía a congelarse con esa capa de hielo que había que picar con un destornillador. Pero en esta casa ya no había miedo de que una pequeñez desatara el final. Ya no sentía que cada gesto estaba bajo lupa, ni que cada palabra era un riesgo. Aprendimos a quedarnos. Sin promesas. Sin roles. Simplemente, a quedarnos. A veces, al despertar en mitad de la noche, pensaba en todas las variantes que podrían no haber ocurrido si no me hubiera ido aquel día a Santa Marta, si no hubiera dejado entrar a Salvador, si no hubiera dejado a Alejía quedarse, si no hubiera firmado esos documentos, si me hubiera permitido huir. Y cada vez entendía que, aunque nada se resolvió de manera ideal, aunque todavía hay temas entre nosotros que es mejor no tocar, nos habíamos convertido en algo más que simples compañeros circunstanciales. Nos convertimos en aquellos que no se fueron. Este no es el tipo de amor del que se escribe en los libros, ni el que se publica en redes sociales, ni el que comienza con un momento hermoso y termina con un final feliz. Es otro amor, el que queda después de todo, el que sobrevive a la deshonestidad, a la rutina, al silencio, a los celos, al cansancio, a la traición y a la elección. Y no se queda porque no tiene a dónde ir. Se queda porque elige no irse.